Hola equipo, ¿cómo están? Vamos a desarrollar un tema de manera muy ágil, muy práctica, básicamente en relación a cómo aumentar el éxito de una estrategia. Ya vimos la tremenda importancia de una estrategia. Ahora toca el turno de tener en nuestra mente de estrategas algunas consideraciones que pueden boicotear o hacernos dar pasos en falso cuando tratamos de implementar una estrategia. Lo primero que quiero compartir con ustedes es una dinámica. Por favor, en lo individual, cada quien traiga a su mente lo que en su opinión es su mayor problema en este momento. Las personas podemos tener diferentes problemas, ¿cierto? Pero casi siempre hay uno que es el principal, es el mayor, es el que nos quita el sueño, es la piedra en el zapato. ¿Cuál dirías tú en este momento específico de tu vida que es tu mayor problema? Si ya lograste identificarlo, ahora voy a desarrollar un tema y vamos a dejar esto en el tintero por un momento. Lo primero que quiero compartir ahora es que la obesidad nunca en la vida ha sido un problema. ¿Sabías eso? Se dice, qué gran problema este del sobrepeso, de la obesidad en México, y lo cierto es que la obesidad, el sobrepeso, no es un problema, nunca lo ha sido y nunca lo será. La obesidad es una consecuencia. La obesidad no es un problema, a menos que se tratara de un tema médico, por ejemplo, una persona con problemas de tiroides, allí sí podríamos hablar que el sobrepeso, esa obesidad, es un problema. Pero si los kilos de más se ganaron porque la persona tiene una alimentación desordenada y sin disciplina, entonces podríamos decir en este caso específico que la obesidad, el sobrepeso, es una consecuencia. A la luz de esta reflexión podemos decir sin temor a equivocarnos que la colitis tampoco es un problema y nunca lo ha sido. La colitis es una consecuencia. Hay otra serie de factores que están produciendo algo llamado colitis. De la misma manera, cuando las ventas bajan en una empresa, tampoco las ventas bajas es un problema, son una consecuencia. Y de igual forma, la depresión nunca ha sido un problema. También se habla mucho de este gran problema, entre comillas, que es la depresión, y la depresión es una consecuencia. Y por supuesto que podemos decir que el divorcio tampoco es un problema, es una consecuencia. Hay una serie de factores, una serie de problemas que no se lograron arreglar en su momento y terminaron en algo llamado divorcio. El divorcio es un resultado, el divorcio es una consecuencia. A la luz de estas reflexiones, ahora yo te quiero preguntar, ¿eso que trajiste a tu mente como tu mayor problema, en realidad te pregunto, ¿es un problema o es una consecuencia? Haz un ejercicio de análisis al respecto, ¿no? Y quiero decirte que esto no es un tema de simple semántica. La distinción entre problema y consecuencia no solo es fundamental para arreglar y que mejoren las cosas en una persona, sino en toda una empresa, en toda una organización. Ese es el motivo por el cual estoy desarrollando este tema. Podemos decir entonces que una causa puede producir diferentes efectos. La causa en realidad es el problema y los efectos son en realidad las consecuencias. Hacer esta distinción, como ya lo decía, es sumamente importante, porque si tú quieres arreglar algo que no te gusta, trabajando solo sobre las consecuencias, el resultado será muy distinto a si trabajas ese algo directamente sobre el problema raíz. Esta es la razón por la cual necesitamos tener suma claridad en una cosa y en otra. Podemos decir entonces, a la luz del famoso iceberg, ¿no?, que cuando una empresa pierde rentabilidad, pues es lo que el empresario ve, ¿cierto? Menos rentabilidad. Eso es lo que el empresario ve, pero en realidad eso no es un problema, como ya lo decíamos, eso es un efecto. Ahora, ¿qué habrá debajo de menos rentabilidad en un negocio? Muy probablemente menos liquidez. Pero menos liquidez o menos cash flow tampoco es un problema, es un efecto, es decir, también es una consecuencia.
y que hay muchas veces debajo de menos cash flow, menos ingresos, por supuesto que la baja de las ventas, que también son un efecto, como ya lo vimos, y debajo de la baja de las ventas que tenemos, pérdida de clientes muchas veces, que también es un efecto. Y en muchas ocasiones, y en mi experiencia personal lo quiero compartir, la pérdida de clientes es un efecto producido por la pérdida de valor o pérdida del atractivo de un modelo de negocio. Claro, las personas ya no están acudiendo a esta empresa porque ya el valor no es el que antes ofrecía. Pero esto también es un efecto. ¿Qué es lo que en realidad muchas veces tenemos como causa de todo esto? Básicamente errores en la gestión del negocio. Claro, las decisiones que el empresario está tomando, que no le llevan por el mejor de los caminos, y tristemente no se da cuenta de que eso está sucediendo hasta que es muy tarde, está perdiendo clientes, están bajando las ventas, tiene menos dinero y por supuesto menor rentabilidad. Así, la raíz de todos los problemas básicamente está en las decisiones de gestión, en las decisiones de estrategia, en las decisiones de management del empresario, de la empresaria. Así las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que el empresario ve es el efecto, pero ya lo vimos, debajo del iceberg es en donde está la verdadera raíz del problema, que no siempre está identificada, y eso es muy lamentable porque cuando no está identificado el empresario da pasos en falso queriendo resolver algo que le está aquejando. Tenemos entonces las causas y los efectos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros como estrategas? Necesitamos correr un proceso que nos permita tener suma claridad en cuál es esa causa y cuáles son los efectos que se están generando. Hay un pensador llamado Henry Carl Schuller, quien trabajaba con temas muy ingenieriles, y me fascina esta frase de él que dice así: no es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema. Claro, si nosotros no logramos entender, no logramos ver el verdadero problema y trabajamos solo sobre las consecuencias, solo sobre los efectos, como ya lo decía, vamos a dar pasos en falso que no nos van a llevar por el mejor de los caminos, o en el mejor de los casos serán solamente paliativos a lo que realmente está sucediendo. Ahora, si comprendemos por un momento que al final del día un problema tiene diferentes tipos de soluciones, unas mejores que otras, imagínense si además de esta complejidad que ya representa el haber diferentes formas de resolver un problema, ahora imagínense que no tenemos ni siquiera correctamente planteado el problema que queremos resolver. Se complica entonces las cosas, ¿no? Y es así cuando el empresario, la empresaria, gasta mucho tiempo, dinero y esfuerzo resolviendo problemas, entre comillas, por supuesto, que no son problemas, es decir, los problemas incorrectos. Por ejemplo, por dar cualquier ejemplo y acercándome al final de esta rápida charla, ¿qué sucede cuando el empresario cree que el problema es que bajaron las ventas? Muchas veces verá como solución poner sus productos en descuento, poner sus productos, como se dice coloquialmente, en promoción, y entonces ofrecerá el 2x1 o un 70% de descuento, y claro, eso sí incentivará las ventas por un momento, pero es como escupir para arriba, es emprender una solución cosmética demasiado artificial, paliativa en realidad, que traerá recursos, traerá cash flow, pero que a la postre, al haber comprometido la rentabilidad de la venta, tristemente se comprometerá a su vez que la calidad de las utilidades de ese negocio. Entonces no podemos ir por un camino de esta naturaleza, y no estoy peleado con las promociones ni los descuentos, pero eso se hace no para resolver problemas entre comillas de ventas bajas, eso se hace con una estrategia correctamente pensada y que además tiene un objetivo sumamente claro y que no va a comprometer para nada la rentabilidad del negocio, al contrario, la va a beneficiar. Entonces, valga este ejemplo para poder resaltar la tremenda importancia de tener claras las consecuencias y claro el problema raíz o la causa. Ahora bien,
Permítanme una analogía. Pensemos en la empresa como un embudo, en donde en la parte superior del embudo tenemos las diferentes áreas funcionales como administración, producción, recursos humanos, ventas, etc. Sucede que todas esas áreas están allá arriba y hay una que está hasta el final del embudo. A ver si pueden intuir cuál es esa área que está en último lugar, hasta abajo, justo saliendo del embudo. Esa área es ni más ni menos que la de las finanzas. Entonces, las finanzas son un resultado. Las finanzas son una consecuencia de las decisiones que se tomaron allá arriba. Entonces, así podríamos decir que nadie tiene problemas económicos o problemas financieros nacidos en el área de las finanzas. Allá arriba, en el área de administración, de producción, se tomaron ciertas decisiones que fueron por decantación a dar a las finanzas. Justo en la misma lógica del caso de la empresa KL, ¿no? Todas las decisiones que tomaron, de todas las formas que lo hicieron, fueron al final a dar a las finanzas, que en este caso fue en contra de la misma empresa. Por último, toda empresa de cualquier tipo, de cualquier giro, sector, tamaño, localidad, de segmentos de mercado diferentes, cualquier tipo de empresa necesita saber contestar 3 preguntas fundamentales. La primera de ellas es: ¿cuál es nuestra situación actual? Y eso implica realizar un diagnóstico. El diagnóstico es el que nos va a decir, valga la expresión, en dónde estamos parados, qué tan bien o qué tan mal están las cosas, pero principalmente también nos va a identificar cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas o el problema raíz que está generando esa sintomatología, esas consecuencias. Así que toda empresa, antes de siquiera pensar en el diseño de una estrategia, toda empresa seria, lo primero que hace es un diagnóstico, porque a partir de los resultados del diagnóstico es que se establecen los objetivos y definimos, por supuesto, hacia dónde necesitamos ir. El pretender plantear una estrategia sin antes correr un diagnóstico es el equivalente a empezar con el pie izquierdo. Coloquialmente dicho, necesitamos identificar cuál es la situación actual de la empresa para poder definir hacia dónde necesitamos. Y nótese que no dice hacia dónde queremos, dice hacia dónde necesitamos, en razón de los resultados de un diagnóstico. Primera pregunta fundamental: ¿en dónde estamos? ¿Cuál es nuestra situación actual? Segunda pregunta, se contesta con la anterior, hacia dónde necesitamos ir, y la tercera y última pregunta es cómo vamos a llegar allí. Es decir, ahora sí, planteemos una estrategia que nos permita identificar los pasos que daremos en el tiempo para llegar a ese estado ideal que se estará definiendo en la estrategia. Son muy pocas empresas, de acuerdo a esta fuente, las que, pese a contar con una visión y estrategia ganadora, logran convertirla en realidad. Tienen todas visión, algunas menos tienen planes estratégicos claros, algunas logran realmente resultados significativos, y esto es justo porque la estrategia, una de dos: o no estaba correctamente planteada porque se hizo sin un diagnóstico, o se hizo la anterior pero no se comunicó de la manera correcta, tal y como lo vimos en uno de los videos de las sesiones anteriores. El comunicar la estrategia de manera clara, y vamos a aprender cómo se hace eso, el comunicar cómo se establece y cómo transmitir esa estrategia de forma clara, es fundamental para el éxito de nuestras iniciativas. Termino con esto. Eli Goldratt decía en su fabuloso libro, obligado, ¿verdad?, lectura empresarial, La Meta. Él decía: las empresas son diseñadas, organizadas y dirigidas, consciente o inconscientemente, de una manera tal que generan los resultados que obtienen. Y noten que dice consciente o inconscientemente, lo cual significa que un empresario
que entiende de estos temas sabe lo que está haciendo de manera intencionada, de manera consciente. Cuando el empresario carece de esta visión, de estas distinciones, simplemente ejecuta planes como vimos en uno de los videos, queriendo invertir en Facebook, queriendo invertir en Instagram, pensando que esa es la estrategia, cuando para empezar no lo es, y que puede llevarlo por un camino que tal vez de momento pueda generarle ingresos, pero que no es para nada sustentable en el tiempo y no es en realidad una estrategia que les permita crecer. Agradezco su atención y seguimos con las próximas actividades. Muchas gracias.